Hola muchachos, cápsula número 4, correspondiente a la segunda semana de cuarentena y les saludo desde mi hogar y vamos a realizar o revisar la siguiente etapa o el siguiente paso de la creación literaria de la crítica. El objetivo sigue siendo este de planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función de un contexto, un destinatario y un propósito. Y la idea final de este proceso es que ustedes terminen creando una crítica literaria respecto a un libro que ustedes eligieron. Entonces revisemos esta nueva sesión que sería la sesión número 4. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la clase pasada estuvieron generando la introducción, donde yo les expliqué paso a paso lo que tenían que hacer, qué características tenía que tener esta introducción, y aparte les presenté un ejemplo de mi propia creación literaria o de mi propia crítica literaria. Entonces veamos esta tarea 4, como dice acá, cápsula 4, que está relacionada con la evaluación o el desarrollo, que es la parte más extensa o donde efectivamente ustedes van a presentar los argumentos para defender su postura en la crítica. Entonces, teniendo en consideración lo expuesto en la introducción y el mapa mental que crearon al inicio, comienza la escritura del desarrollo de su crítica literaria. Para esto tengan en cuenta. Primero, comenzar el desarrollo nombrando la obra y contándonos de forma breve de qué se trata esta. Entonces ustedes van a empezar el desarrollo contando el resumen o presentando brevemente el contenido de la obra que ustedes eligieron, del libro que ustedes eligieron. Luego van a volver a mencionar su opinión respecto a ella, si les gustó o no les gustó, etc. Van a seleccionar de los 10 argumentos que ustedes presentaron en la primera etapa de planificación, los 4 mejores argumentos a su criterio. Si necesitan pedirle ayuda a algún adulto, algún compañero o algún primo, etcétera, que los pueda ayudar, pidan la opinión, pero tienen que ser solamente 4, porque estos 4 los van a tener que desarrollar en esta parte a profundidad. O sea, ya no vale solo nombrarlos, sino que también van a tener que explicarlos en detalle. Luego, profundiza todo lo que puedas en estos argumentos, como les decía anteriormente, sin perder de vista la obra y los ejemplos que estas de las que puedan extraer. Entonces, como les decía, eligen estos 4 argumentos de la lista de 10 que generaron, los 4 mejores, y van a profundizar, o sea, me tienen que explicar con detalle por qué del argumento. Y otra cosa que tienen que recordar es que el desarrollo es la parte más extensa de su escrito. Recuerden que el desarrollo siempre, por una cuestión de lógica, tiene que quedar más larga o más extensa que la introducción. Entonces el desarrollo debe tener como mínimo 4 párrafos de 4 a 6 líneas cada uno. Entonces volvemos a tomar los conceptos. Al principio del desarrollo van a nombrar la obra y me van a contar un breve resumen de lo que se trata. Utilicen un párrafo completo para hacer esto. Van a volver a mencionar cuál es la opinión que tienen respecto a su obra. Van a seleccionar 4 de los argumentos que presentaron. Recuerden que ustedes eligieron o hicieron 10 y de esos 10 eligen los 4 mejores y después los van profundizando, los tienen que explicar con detalle. Y finalmente tienen que respetar, como les decía yo, la separación de los párrafos, usos de mayúscula, lenguaje culto formal, etc. Veamos el ejemplo que creé yo. Igual que la vez anterior, antes de presentarles el ejemplo, recordarles que pueden utilizar estos conectores que yo les estoy entregando como dato, que les van a permitir a ustedes ordenar, integrar o ir dándole una cierta lógica a lo que están escribiendo. Entonces tienen acá marcadores o conectores que marcan orden o distinción. También tienen unos que son para continuar sobre un mismo punto, o sea, agregar más información o para detallar. Entonces pueden seleccionar varios de acá para ir metiendo dentro de su escritura con el fin de que lo vayan ordenando y tenga una cierta lógica. Esto no es obligatorio, pero les sirve obviamente para hacer más fluida la escritura. Este es mi ejemplo. Entonces, en el primer párrafo, como les decía, yo les presento de qué se trata la obra, después presento los argumentos y los detallo con mayor precisión. Leamos juntos entonces. Primer párrafo. Ángeles y Solitarios es una novela de corte policíaco que narra la historia del detective Heredia, quien es sacado de su vida rutinaria y aburrida por la muerte de una antigua pareja a causa de una supuesta sobredosis. A pesar de la evidencia de la muerte, Heredia siente que su antiguo amor no pudo morir así, por lo que comienza una investigación que lo llevará a descubrir un oscuro mundo de corrupción, tráfico, violencia y muerte. Entonces, en este caso, lo que yo hago es presentar el contexto de la obra o decirles de qué se trata la historia y resumirla brevemente. Párrafo 2. Este es el contexto que nos presenta Ederovich en su segunda y excelente novela policíaca. Presento mi postura. Yo digo que es una buena novela, que es una excelente novela y que es de corte policíaca. Obra donde además de entretenernos con una intrigante historia, podemos observar cómo el autor chileno presenta una profunda crítica al sistema económico, político y social. Crítica que no solo puede
enmarcarse en Chile, sino que en la realidad corrupta que se vive en muchos países de Latinoamérica y el mundo, contingente y acertado. Entonces, en este segundo párrafo les presento cuál es mi opinión. Yo pienso que la obra es excelente, que es una excelente novela policíaca, y presento mi primer argumento. ¿Cuál es este primer argumento? Que además de que la historia es entretenida e intrigante, también se hace una crítica a los sistemas económicos, políticos y sociales sobre el tema de la corrupción. Entonces les presento ahí mi primer punto y lo ejemplifico o lo desarrollo a profundidad. En el siguiente párrafo, en el párrafo 3, dice, además de este aspecto, o sea, del que ya mencioné anteriormente, diferenciador, podemos decir que la forma de narrar que tiene este autor le entrega no solo dinamismo a la historia, sino que también le entrega la velocidad necesaria para que el lector navegue rápidamente por los diferentes espacios propuestos por Eterovich, por lo que no solo veremos criticado el sistema imperante, sino que también lo veremos criticado de una manera ágil, audaz y atrapante. Entonces, en este tercer párrafo presento mi segundo argumento, que a mí me parece que la novela es excelente o es muy buena porque tiene un ritmo de narración bastante entretenido, lo que hace que uno lea rápido el libro. Pero también lo que hago en este párrafo, más o menos por acá, es que vuelvo a retomar el argumento anterior. Entonces así voy generando como ciertos nexos entre párrafos. Y en el párrafo final, que es el cuarto, dice, ahora no toda la obra se instala con aires de gravedad y complejidad, ya que Eterovich se da el lujo de entregar una crítica, junto con una crítica, tintes de humor negro muy bien logrado y ejecutado en los momentos precisos. Es decir, que se despedaza un sistema corrupto no solo desde la seriedad del mismo asunto, sino que también del humor de sus personajes que al burlarse de ciertos elementos cotidianos se burlan de nuestra sociedad corrompida por el poder. Y acá yo presento mi tercer argumento, que tiene que ver con este humor negro que se utiliza dentro de la obra para también unirlo con mi primer argumento. Entonces digo, no solamente hay una crítica a la sociedad o a este sistema político corrupto, sino que también a través del humor negro de los personajes uno se puede reír y también puede ver cómo ellos mismos se ríen de su realidad y con esto también le entrega como un cierto tinte diferente a la obra. Entonces, como ven en puntos generales, todos mis párrafos están unidos porque yo voy haciendo referencia de lo que ya dije. En el primer párrafo presento la obra, doy mi opinión al respecto, entrego mis argumentos y los explico con detalle. Y finalmente lo que hago es generar un desarrollo que está unido, obviamente, a la idea principal de la crítica. ¿Cuál es? Presentar mi opinión respecto a una obra. ¿Cuál? Ángeles y Solitario. ¿Cuál es mi opinión? Que esta es una excelente novela de tipo policíaca. Entonces, utilicen los conectores que les decía yo anteriormente, vayan siendo ordenados con lo que les digo. Entonces, primer párrafo, presenten el resumen de la obra. Segundo párrafo, presenten su postura más el primer argumento. Tercer párrafo, otro argumento, pero también hagan referencia a los argumentos anteriores. Y en el cuarto párrafo, el último párrafo, el cuarto argumento, y vayan uniendo las ideas. No se compliquen si escriben más de 4 párrafos. Porque el mínimo son 4 párrafos, podrían hacer 5, podrían hacer 6, pero tampoco se extiendan tanto porque no son tantos argumentos. Sean concretos, recuerden que la crítica también tiene que tener cierta claridad y si se va muy por las ramas, probablemente esa claridad se pierda. Finalmente, para terminar la sesión de esta sesión cuarta, tienen que completar otra vez la tabla de autoevaluación y tal como les he dicho en las otras sesiones, tienen que adaptar los indicadores o los descriptores a la realidad que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, el tema de la asistencia, el tema de la puntualidad, el tema de la presentación de los materiales, adáptenlo a la realidad de la casa. Si han visto las fichas, si han cumplido con los tiempos que yo entrego, si han ido haciendo los pasos uno a uno, etcétera. Vayan adaptándolo y vayan completándolo. Antes de terminar, no olvidar que tienen que estar leyendo los cuentos que corresponden al libro del mes de marzo, que es Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y si ya leyeron todos los cuentos, vayan leyéndolos de nuevo, repásenlos para que lo tengan como fresco en la memoria. Esto, dependiendo de cómo vaya avanzando el contexto, va a ser evaluado, así que la idea es que lo vayan teniendo o reteniendo en su memoria. Esta sería la cápsula número 4. Nos vemos en una posterior cápsula que ya vendrá pronto y vayan siguiendo los pasos. Si hay algo que no recuerden, aborden las cápsulas anteriores, vayan viendo lo que han hecho en sus cuadernos, porque como les dije las primeras veces, esto se desarrolla todo en el cuaderno y vayan apoyándose de un adulto que les permita, no sé, decir críticas respecto a la letra, al contenido de su crítica, a la ortografía, al orden, etc. Espero que estén muy bien, espero que estén respetando esto de estar en sus casas, espero que se estén cuidando, que cuiden a su familia y que en el fondo disfruten de esta tranquilidad que les está entregando el contexto.
Les dejo un abrazo apretado y mucho éxito. Nos estamos viendo o escuchando en una próxima cápsula.